Buenos días, hoy vamos a empezar con la práctica número 5 de taller y la práctica son sobre la fuente de voltaje regulable y la fuente de voltaje fija. De primero voy a empezar explicando sobre qué es una fuente. Bueno, una fuente de voltaje es un dispositivo electrónico que es capaz de convertir voltaje alterno en un voltaje continuo. Por ejemplo, el del cargador de un celular, cuyo fin es proporcionar energía en distintos circuitos de un aparato o equipo en específico al que se conecta. Existen dos tipos de fuente de voltaje, las fuentes lineales y las fuentes conmutadas. Hoy solo vamos a aprender sobre las fuentes lineales. Vamos a empezar con la práctica que consta solo de una serie. Tenían que construir estos circuitos de la fuente de voltaje regulable y la fuente de voltaje fija, la cual la fuente de voltaje regulable cuenta con un alternador, cuenta con un alternador, un transformador, un rectificador que es el puente de Dios, el filtro, que están aquí los condensadores, un regulador, un potenciómetro, la resistencia, un LED color rojo, igual la resistencia, un diodo, capacitores, y el mismo regulador, un LED blue, la resistencia y los multímetros. Muy bien, vamos a empezar. Dice: para la fuente de voltaje ajustable, que es la regulable, identifique dónde se encuentran las etapas de un transformador, rectificador, filtro y regulador. Bueno, aquí ya las identifiqué yo, los cuales son estas. Aquí está el transformador. Identifiqué el transformador. Voy a explicar sobre qué es un transformador. Muy bien. Es el encargado de transformar un nivel de voltaje alto presente en el bobinado primario en un nivel de voltaje bajo en el bobinado secundario. Después nos dice el rectificador. El rectificador es el puente de Dios, como podemos observar aquí. Está compuesto por Dios, como muestra su imagen. Él es el que se encarga de volver una forma de onda alterna en una forma de onda pulsante. Ahorita los filtros son los condensadores. Capacitores está compuesto por capacitores, los cuales aprovechan su capacidad de carga y descarga para obtener una forma de onda casi lineal. Ahorita nos pide el regulador, identificar el regulador. Como podemos observar, aquí está. Este es el encargado de realizar el control de voltaje de salida de una fuente de alimentación, es decir, es el que se transforma en una forma de onda casi lineal entrante que viene de la etapa de filtrado en una forma de onda casi constante en su salida. Existen dos tipos de reguladores, que es el ajustable y el fijo. El regulador ajustable permite obtener un rango de voltajes, permite tener un rango de voltajes de salida definidos entre un voltaje mínimo y un voltaje máximo. El regulador fijo permite obtener un voltaje fijo en la salida del regulador. Bueno, y aquí identificamos lo que nos pedía en el inciso A. Ahorita pasaremos al inciso B. Dice: ¿cuáles son los voltajes máximos y mínimos que se obtiene al variar el potenciómetro? Ahorita miraremos eso. Aquí tenemos el potenciómetro. Le daremos play. Lo pondremos en el voltaje máximo. Voltaje máximo hasta llegar a 100. Y ahí está. Entonces observaremos cuánto es el voltaje. Que si podemos observar, el voltaje es de 22.7. De 22.7 es el voltaje máximo. Ahorita el voltaje mínimo
Miraremos cuál es su voltaje mínimo al variar el potenciómetro. Ya está. El voltaje mínimo es de 1.26 voltios. El voltaje máximo 22.6 voltios. Muy bien. Ahora nos dice, pues tenemos en la fuente de voltaje fija y nos dice, si cambia el regulador de voltaje de 7812, muy bien, de 7812 por el regulador de 7809, ¿qué voltaje de salida se observa en el segundo voltímetro? Si podemos observar, cuando tenemos el de 7812 se observa el voltaje de 12 voltios. Ahorita cambiaremos al de 7809. Eliminaremos esta y cambiaremos este circuito de la fuente de voltaje fija. Cuenta con una resistencia de 3 kilo ohm, un LED blue, los dos capacitores y su multímetro. Muy bien, y ahorita observaremos cuánto es. Si podemos observar el voltaje al cambiar a 7809, el voltaje de salida es de, el voltaje de salida es de 9.01 voltios. Muy bien, esto ha sido toda la práctica por hoy. Muchas gracias.